La llegada de Caputo, el monje negro de Milei, en Córdoba gracias a la ayuda de peronistas y radicales que le abren la puerta al espacio libertario en nuestra provincia. Para ampliar esta información, quien ha llevado adelante esta investigación es nuestro amigo Lea Ross, que nos atiende a esta hora de la tarde. Estimado Lea, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Bueno, la sorpresa no podía ser mayor porque uno imaginaría que la Libertad Avanza tenía un plan para Córdoba, pero no de esta manera. En primer lugar, lanzando un medio de comunicación y en segundo lugar, como deslizás vos en esta nota, con la colaboración de figuras del radicalismo y el peronismo local. Sí, creo que es un trastabillamiento, como que se trastabilla un poco la conformación de la identidad de la Libertad Avanza en Córdoba. En general, la que está a cargo de todo esto es la hermana del presidente, Karina Milei, que es la secretaria, tiene una secretaría muy importante, que más allá de ese cargo jerárquico es el que está organizando los armados en cada provincia. En general en Córdoba era más sencillo porque en cierta manera se logró, no sé si decir cooptar, pero en cierta manera permitió que delegar esas funciones a una entidad empresarial que son los que representan a los dueños de las estaciones de servicio. Recordemos que Gabriel Bornoroni, que es el presidente de la Cámara de Diputados, del bloque oficialista de la Cámara de Diputados, viene de ese conjunto. Él es el dueño de una estación de servicio, de un emprendimiento familiar, y que ha presidido la Cámara tanto a nivel nacional como provincial en todo lo que representa este sector económico, que incluso venían forjando. Es un ecosistema donde tiene arraigados ciertos discursos sobre el emprendedurismo, el hecho de formar líderes, y una cierta cosmovisión sobre qué rol tienen los ámbitos privados a la hora de encaminar determinadas decisiones que supuestamente sean para el bien de la sociedad. Y cuando uno observa quienes integran el consejo del partido de la Libertad Avanza Distrito Córdoba, son precisamente personas de ese ámbito. Y si vos le sumas que son personas que tienen estaciones de servicio en la provincia, en distintas localidades de la provincia de Córdoba, tenés una llegada territorial notoria. Así que en cierta manera uno diría que estaba más o menos armada la cosa de la Libertad Avanza en Córdoba, que los pronósticos indicaban que en el armado de la lista de los candidatos a diputados para las elecciones de octubre iba a ser otro estacionero, y posiblemente alguna figura del interior que no necesariamente sea estacionera, sino alguien más outsider, propiamente dicho, ¿no? Posiblemente alguien de Río Cuarto, que está más guiada por la creación de contenidos en las redes sociales, etcétera. Pero bueno, todo eso, sí. Sí, digo que hay que tener en cuenta de que la Libertad Avanza, que tuvo un muy buen resultado en el balotaje, en las presidenciales, tiene aspiraciones de ganar la provincia. Creen que están en condiciones y con una gestión Yarlora que todavía no alcanza las expectativas que promovía. Hay expectativa de ganar la provincia, decididamente. Es que el pronóstico es ese, va a salir primero. No hay dudas de eso. Obviamente desde un pronóstico lineal. Después habrá que, en el medio, que falta mucho tiempo, habrá que ver qué pueda ocurrir para que eso no ocurra, precisamente. Dependerá de la capacidad del oficialismo provincial o algo que pueda impactar en la economía, que está muy arraigada con lo que pueda pasar en el ámbito internacional. Por ahora el diagnóstico lineal es ese, que va a salir en primer lugar, supuestamente en una posición muy cómoda, pero obviamente es un periodo que estamos viviendo donde también es difícil dar pronósticos, porque se plantea que, bueno, estamos pasando de una política muy emparentada con la física clásica a la física cuántica, es decir, vos podés predecir cosas en base a fórmulas lineales, pero hoy en día se ha vuelto más impredecible la cosa, como que si vos tenés gran parte que no va a votar, y bueno, ahí está más difícil las encuestas, los sondeos, hace que sea más difícil la cosa.
Sí, a ver, esto pasó en las elecciones provinciales legislativas de 4 provincias más la ciudad de Buenos Aires, que si uno calcula que el 15% votó a Dornis, si eso le sumamos a los que no votaron, uno interpreta que entonces la Libertad Avanza se conformó con su núcleo duro de votantes, y con eso ganaron, porque el resto no fue a votar. Entonces, puede que haya para algunas fuerzas políticas, incluyendo la Libertad Avanza, conformarse con su núcleo duro, y más aún en una provincia como Córdoba, que con eso es suficiente para ganar una elección si el resto no tiene ganas de ir a votar. Pero bueno, más allá, estaba más o menos así encaminada la cosa, hasta que llegó alguien en un paracaídas y terminó pateando el tablero, que es Franco Mojeta. Ajá. Franco Mojeta fue el secretario de Transporte de Milei y anteriormente secretario de Transporte de Schiaretti. Fue sorpresiva la noticia nacional de su renuncia o su despido, nunca quedó claro por qué dejó ese cargo, porque Mojeta, entre los funcionarios nacionales que venían del cordobesismo, era el más vehemente defensor de Milei. Y uno interpretaba, bueno, cometió algo que hizo enojar a Javier Milei, qué sé yo. Bueno, hoy podemos decir que la clave de su renuncia fue intervenir la provincia de Córdoba, si se quiere, a espaldas de Karina Milei, es decir, que sea el tercer vértice del triángulo de hierro, que es el núcleo duro de poder que hoy en día está en la política nacional, que son los hermanos Milei y Santiago Caputo. Y Santiago Caputo, bueno, por tener diferencias con Karina, por razones que no son a veces muy, muy claras, pero que en cierta manera se interpreta que puede haber choque de cosmovisiones distintas, pero que en cierta manera lo que ve Caputo es que, a ver, para tener una idea de lo que estamos hablando, Caputo en cierta manera se cree que quería que la lista de candidatos de Buenos Aires, sea de capital o de provincia, sea ocupada por tuiteros. Ajá. Te hablo de Gordodán y todo eso. Sí. Bueno, evidentemente no está muy difícil para él lograr hacer eso. Es la famosa agrupación de la Fuerza del Cielo. Bueno, quedó ahí nomás. Y curiosamente cambió de estrategia en el caso de Córdoba. Obviamente no le voy a llenar de tuiteros porque Córdoba no es muy tuitera, que digamos, pero apareció esta cosa sorpresiva en el mes que acaba de salir, que es mayo, con estas dos noticias. Por un lado, la renuncia de Mojeta y el anuncio de su intervención en la campaña, porque ahora se diagnostica que sería él quien encabezaría la lista de candidatos y no un estacionero o un influencer, sino él. O sea, el pronóstico indicaría que vamos a ver campañas publicitarias muy propagandísticas muy seguidas con la cara del pelado Mojeta. Y se le suma ahora la llegada de la derecha diario, que tiene un tufillo también a Santiago Caputo, porque, bueno, se sabe que Caputo mantiene reuniones muy seguidas con estas figuras de los medios de comunicaciones virtuales y tuiteras, porque la información de la derecha diario circula más en Twitter que en otros canales. Y que se interpreta eso, que es una intervención de Santiago Caputo en la realidad política cordobesa. Bien, ¿a vos pudiste conversar con alguien sobre este tema que te señaló a un dirigente radical y del Valle de Punilla, Santiago Beira, como uno de los armadores de este espacio, como una de las caras visibles de la derecha diario? Contanos esa anécdota, por favor. Sí, Santiago Beira es militante de la Unión Cívica Radical. Como saben los habitantes de Punilla, es alguien que ha estado a cargo de manejar en particular la rama juvenil del radicalismo en la zona centro de Punilla. Sé que él ha laburado, él se formó como abogado y ha dado asesoramiento, por lo que yo sé, en algunos municipios de Punilla. Creo que por ejemplo, ha tenido acuerdos con el municipio de Santa María de Punilla, por ejemplo. Sí. Pero tiene más peso en Cosquín, por ejemplo. De hecho, hace solo un año atrás solamente se encargó de proyectar la película Intensamente 2 en un local de la Unión Cívica Radical en Cosquín. Hace solo un año, ¿no? Cuando Milei ya era presidente. Naturalmente que él viene en las campañas de 2023 fue del ala más bullrichista, pero que sorpresivamente ahora él va a ser el director general de la sección Córdoba de la derecha diario. Hablamos de una persona que no viene del arraigue de la comunicación, sino de la abogacía, aunque bueno,
si uno presta atención últimamente a alguno de las figuritas influencers tuiteras que uno está viendo, algunos son abogados, además de economistas. Pero curiosamente, bueno, él va a ser el director general. En la presentación de la ciudad de Córdoba no habló mucho. De hecho, si vos recibís los partes de prensa de La Libertad Avanza, cuando se anunció el lanzamiento, no hay referencias de la historia del propio Santiago. Obviamente que no les conviene, lo cual es llamativo porque llamémosle las bases de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tenían un cántico que era "el que nos salta es radical". O sea, el que es de La Libertad Avanza se supone que tiene un profundo desprecio por el radicalismo. El propio Milei dice que la crisis argentina a nivel histórico no arrancó con Perón, sino con Irigoyen. Uh-huh. Y si vos tomás en cuenta que son jóvenes universitarios, ser joven universitario y hablar de la casta es hablar de la franja morada. En cierta manera es como decir que el radical es el que no cumplió el objetivo de preservar a la clase media, digamos, por decirlo de una manera, no cumplió con sus expectativas. Entonces hay un desprecio a los radicales. Y curiosamente este giro pragmático de Caputo apuntó a eso, reclutar referentes de la Unión Cívica Radical. No sé si es casualidad o no, pero en particular radicales que están en el Valle de Punilla para poder intervenir en este armado de La Libertad Avanza, además de un, llamémosle, peronista cordobesista como es Franco Mojeta. Bueno, el diario Letra P ha publicado en un titular que la derecha diario desembarca en Córdoba y señala a Mario de Cara como uno de los financistas directos de este medio. Uh-huh. Sí, también lo había anunciado, creo que fue Virginia Guevara en otro medio de comunicación, que es una colega. Por ahora, por lo que me ha pasado a mí y que le ha pasado a varios, De Cara no ha querido decir explícitamente que él está interviniendo en eso. Cuando uno lo consulta a Mario De Cara sobre qué rol tiene, a lo sumo, esto por lo menos me ha pasado a mí, me pidió que en realidad eso se lo trasladara a los que están trabajando en la derecha diario, en particular Santiago. En general Santiago me ha prometido dar respuestas sobre estas consultas, en particular sobre el rol de Mario De Cara, pero bueno, después la típica, después te dejan colgado el teléfono, digamos, y no pasa nada. Prometen una respuesta y después no pasa nada. Por lo que se sabe, Mario De Cara, o sea, la versión oficial es que Mario De Cara daría una mano para suministrar, llamémosle, así lo llamo yo, ¿no? Capital humano necesario para mantener en marcha el portal. En algunos portales señalan que Mario De Cara estaría dando una mano para, no sé si fue en Letra P o en este otro medio que menciono, que fue un programa de televisión, supuestamente estaría reclutando periodistas. Lo cual a mí me llamaba la atención porque cuando uno ve el portal de La Derecha Diario, no se caracteriza por tener periodistas como periodistas de columnistas, ¿no? Uh-huh. En general uno tiene la impresión que solo laburan 2 personas, por ejemplo. Uh-huh. Por lo menos hay 2 cuentas que tienen nombre y apellido, lo cual es llamativo. A mi entender no tiene que ver con el hecho de que esté reclutando, bueno, sin mencionar que yo personalmente que no conozco a nadie que haya sido reclutado por, no sé en tu caso, pero no conozco a nadie que recibió algún llamado, mensaje De Cara para convocarlo a trabajar en La Derecha Diario, pero yo creo que la razón de por qué convocan a De Cara tiene que ver un poco sobre, y sabiendo que detrás de esto hay algo mayor, que es Santiago Caputo, tiene que ver quizás por el hecho no solo de entablar contactos, sino también modos de poder sostener financieramente esto. Cuando uno revisa la historia de De Cara, siempre está presente esta cuestión sobre la concepción que es el partido cordobés, no en los términos de Yarlora Llora, sino en este equilibrio de poderes entre PJ y UCR, a la hora de entablar determinados acuerdos, para evitar rispideces y quizás para mantener algunos negocios en común, por ejemplo. No, siempre está presente. Sí. No, absolutamente. De Cara es un financista de la política y uno puede inferir de que en este caso está encontrando una manera de meterse en La Libertad Avanza, financiando quizás no directamente el espacio político, un medio de comunicación, pero esto es una noticia de primera magnitud para Punilla porque uno puede empezar a repasar en nuestro valle quiénes son los intendentes, los concejales históricamente alineados con De Cara,
que uno podría empezar a creer o pensar que van a conformar el espacio de La Libertad Avanza en Punilla. Le daría un espaldarazo muy importante en el Valle al espacio de Milei la presencia de Cara. Sí, hay que entender que estamos hablando de campañas políticas, ¿no? Y eso implica dineros, mucho dinero, recursos. Y sí. Incluso cuando vos tenés disputas internas, incluso en la propia Libertad Avanza, ¿no? Porque repito, se sabe que hay una interna en ese núcleo duro de poder nacional que es Karina Milei y Santiago Caputo, que no se sabe bien, no se sabe decodificar bien en detalle de qué se trata esa pelea, pero a la larga o a la corta implica disputar recursos. Y bueno, esta doble noticia de la llegada de Mojeta y el lanzamiento de la derecha a diario, mencionando figuras como De Cara, que a nivel periodístico uno ya sabía que estaba como metido en casos de sospechas de sobremanejo de fondos, en particular lo que fue la experiencia de la Defensoría del Pueblo de la provincia, que uno interpreta que todo apunta a eso, digamos. Estamos en un año impar, o sea que hay elecciones, y bueno, hay disputas de recursos, de espacios, y que en cierta manera explicaría esta cosa curiosa que ha recurrido nada menos que Santiago Caputo en esta idea de que para combatir a la casta cordobesa hay que recurrir a la misma. Bueno, eso no sorprende. Estimado Lea, muchas gracias como siempre. ¿Algún dato más que nos quieras agregar? No, por ahora eso. Simplemente para los que quieran conocerlo en detalle pueden visitar el portal lalunacongatillo.com, cuyo título es Todo marcha acorde al plan, que para los que no están muy empapados en el tema de la política nacional o en este mundo tuitero que se ha infiltrado a veces en la discusión de la política, la frase todo marcha acorde al plan es una frase aludida al propio Santiago Caputo, que es establecer que todos los hechos que ocurren en nuestro país están hechos adrede, están craneados por una mente brillante que puede ser Javier Milei, tipo el guasón el mago de del Batman, Kremlin. siendo todo esa, el mago del Kremlin, como le dicen, que eso es una alusión a un título, un asesor ficticio del presidente de Rusia que con su experiencia de haber organizado un reality show logra crear una imagen de asesoramiento y planificando hechos que sea todo acorde al plan, algo muy cómic, digamos. La vida de uno en realidad es más caótica, digamos, pero bueno, el hecho de emparentar que todo es acorde al plan da a entender que estamos ante gobernados por una mente brillante, un emperador que logra ser un genio en todo lo que es el manejo de la historia de la humanidad y esas cosas. Así que bueno, simplemente recomiendo que lo lean. Gracias, Lea, como siempre. Hasta luego. Lo